Hola a todos, bienvenidos un día más a Divertiarte. En el vídeo de hoy vamos a transformar una sencilla caja de madera en una bonita caja decorativa con aire navideño, utilizando la técnica del decoupage con servilletas. Es un proyecto muy fácil de hacer, perfecto para decorar la casa durante las fiestas o incluso para regalar. Así que si os gusta el decoupage y queréis dar una nueva vida a una caja de madera, acompañadme porque os voy a enseñar todo el proceso paso a paso. La caja tiene grabado en relieve, lo voy a cubrir con pasta tapagrietas. Hay que mezclarla muy bien antes para que funcione perfectamente. Y voy a aplicar una capa fina, hay que dejarla secar muy bien. Y luego voy a lijar toda la caja para eliminar los restos de pasta e imperfecciones que pueda tener. A continuación, limpiar bien el polvo con un paño húmedo y la estoy pintando con pintura de tiza blanca. Nos serviría perfectamente gesso, imprimación o pintura acrílica. Por dentro daré 2 capas, pero por fuera con una será suficiente porque va cubierto con el decoupage. Evito pintar las líneas guías para que después la tapa entre perfectamente. Pinto también la tapa y dejaré que seque muy bien. Para el decoupage voy a usar estas servilletas con aire navideño. Retiro las 2 capas blancas y me quedo con la decorada. Las blancas me van a servir para pasar por encima del plástico después. Os muestro cómo hago el decoupage solo en la mitad de la caja porque si no se nos haría muy largo y repetitivo. Pongo cola para decoupage o cola blanca de carpintero rebajada con un poquito de agua y ajusto la servilleta al borde de la guía. Pongo un plástico encima y con las capas de servilleta que retiré antes le paso para alisarlo y que no nos queden arrugas. En el lateral igual ponemos una capa fina de cola para decoupage o cola blanca rebajada con agua, bien extendida. ¿Qué pasa? Si ponemos demasiada, corremos el riesgo de que se nos arrugue mucho la servilleta, incluso que se rompa. La extendemos muy bien. Ajustamos la servilleta con mucho cuidado porque son muy delicadas. Ponemos un plástico encima y con las capas de servilleta empujamos desde el centro hacia los bordes para evitar en lo posible las arrugas y las burbujas de aire. Con una lija fina retiro el sobrante de la servilleta, lo lijamos en diagonal y así vamos cubriendo los restos que faltan. Por ejemplo, aquí para cubrir este trozo trato de buscar una parte del dibujo de la servilleta que me encaje ahí. Lo ajusto a una marca con la uña para cortar ese trocito y que me encaje. Pongo cola para decoupage. Y ajusto la servilleta. Lo mismo aquí, es lo mismo que anterior. La servilleta que me sobra con un pincel mojado en agua lo rompo.
Para terminar de pegar y de proteger el decoupage, le aplico una capa de cola para decoupage por encima y lo dejaré secar muy bien. Mientras tanto, voy con la tapa. Voy a aplicar esta servilleta. Aplico una capa de cola para decoupage bien extendida. Ops, tengo la servilleta al revés. Le doy la vuelta, la dejo caer y lo mismo que en la caja. Plástico, servilleta y alisando desde el centro hacia los bordes. Termino de decorar la caja con trocitos de la servilleta de cuadros. Como toque final añado unas hojas de acebo con unas pequeñas bayas rojas que aportan volumen y hacen que la tapa destaque todavía más. Las pego con silicona caliente. Y para rematar el trabajo voy a aplicar 2 capas de barniz ultramate, dejando secar muy bien entre capa y capa. Y así queda terminada nuestra caja navideña. Espero que este proyecto os haya gustado y que os sirva de inspiración para decorar alguna caja que tengáis por casa. Si ha sido así, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos de manualidades. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.